Hola, bienvenidos. Mi nombre es Enimar Maya y junto con mi compañera Orixandra Solórzano les estaremos compartiendo un poco sobre los aprendizajes obtenidos en la materia de valoración aduanera 2. Primeramente, la valoración aduanera surge con la necesidad de establecer un sistema justo y equitativo que permita asegurar que las mercancías que se comercializan internacionalmente se valoren de la manera correcta. La definición de la valoración aduanera. La valoración aduanera se define como el procedimiento mediante el cual se determina el valor en aduana de las mercancías importadas. Su importancia se refleja en los siguientes aspectos. Primero, la facilitación del comercio internacional. Un sistema de valoración claro y armonizado basado en normas internacionales brinda seguridad jurídica a los importadores y exportadores. Al eliminar prácticas arbitrarias y ofrecer criterios objetivos que reducen la incertidumbre, se agilizan los trámites aduaneros y se promueve el flujo de mercancías entre países. La prevención del fraude. Una correcta determinación del valor en aduana ayuda a detectar y prevenir prácticas ilegales como la subvaloración, que consiste en declarar un valor inferior al real para pagar menos impuestos, o la sobrevaloración, con fines de lavado de dinero o fraude comercial. Así se fortalece el control aduanero y se protege la economía nacional. Estadísticas comerciales precisas. El valor en aduana es una fuente clave para generar estadísticas de comercio exterior, lo que le permite a los gobiernos y organismos internacionales analizar tendencias de importación y exportación, tomar decisiones de políticas comerciales y evaluar el desempeño económico de un país. Base para la tributación. La mayoría de los tributos aduaneros, como lo es el impuesto al valor agregado, se calculan a partir del valor en aduana. Por eso, una valoración correcta garantiza una recaudación fiscal justa y eficiente que le permite al Estado recaudar los ingresos necesarios para su funcionamiento. Los derechos aduaneros. Los derechos aduaneros son las obligaciones pecuniarias que el Estado impone por las actividades y servicios vinculados a las operaciones aduaneras. Existen tres tipos de derechos aduaneros, los cuales son: los derechos específicos son todos aquellos que se calculan por unidad física de las mercancías. Por ejemplo, si se aplica un derecho de 5 bolívares por cada kilo de azúcar importado, si importa 100 kilogramos, pagarías 500 bolívares de derecho específico. Los derechos ad valorem son más comunes y se calculan como un porcentaje del valor en aduana de las mercancías. Por ejemplo, si se importa una bicicleta con un valor en aduana de 200 bolívares y el arancel es de 10%, pagarás 20 bolívares de derecho ad valorem. El derecho mixto es el que combina un derecho específico y uno ad valorem. Por ejemplo, si se importa un electrodoméstico con un valor en aduana de 300 bolívares, el derecho específico son 10 bolívares por unidad y el derecho ad valorem es de 5%. El total a pagar sería de 25 bolívares. Acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio del GATT de 1994. Este es un tratado internacional que establece las normas para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas. Tiene como objetivo principal asegurar que la valoración aduanera sea justa, uniforme y neutral, evitando los valores arbitrarios o ficticios. Desde hace muchos años, las aduanas han existido y con ellas la necesidad de valorar las mercancías para aplicar los aranceles. Sin embargo, en el pasado, esto a menudo se hacía de manera arbitraria con bases en listas de precios mínimos, lo que generaba incertidumbre, desequilibrios y la oportunidad para la corrupción. El desarrollo de la valoración aduanera ha estado marcado por importantes acuerdos multilaterales, los cuales son los siguientes: el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercios del GATT de 1948. Fue un tratado internacional creado en 1947 y que entró en vigor en 1948. Su objetivo principal era promover el comercio internacional reduciendo los aranceles y eliminando otras barreras comerciales entre los países. Con la creación de este acuerdo hubo un primer intento de abordar la valoración aduanera a nivel multilateral,
El artículo 7 del GATT establecía principios generales para la valoración, indicando que el valor en aduana debía basarse en el valor real de las mercancías importadas o similares, y no en valores arbitrarios o ficticios. Posteriormente, debido a las crecientes complejidades del comercio internacional y la persistencia de los problemas de valoración, llevaron a la comunidad internacional a buscar una solución más robusta y armonizada. Se firma en 1979 durante la ronda de Tokio del GATT el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, comúnmente conocido como el Código de Valoración del GATT de 1979. Este estableció una jerarquía de 6 métodos de valoración que debían aplicarse secuencialmente con el valor de transacción como el método principal. Finalmente, en 1994, con la culminación de la Ronda de Uruguay y la creación de la Organización Mundial de Comercio, OMC, el Código de Valoración del GATT fue reemplazado y se convirtió en el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio del GATT, mejor conocido como el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC o el Nuevo Acuerdo. Este es el marco legal internacional que está vigente y que establece las reglas y métodos para determinar el valor de las mercancías importadas con fines aduaneros en la actualidad. La aplicación sucesiva de los métodos. El acuerdo de valoración establece en sus artículos del 1 al 7 el siguiente orden secuencial. El primer método de valor en aduana es el valor de transacción establecido en el artículo 1. Cuando el valor en aduanas no puede determinarse según el método de valor de transacción, se determinará recurriendo sucesivamente a cada uno de los métodos siguientes, hasta encontrar el primero que le permita determinarlo. El segundo método que se establece en el artículo 2 es el de valor de transacción de las mercancías idénticas. El tercer método, establecido en el artículo 3, es el valor de transacción de las mercancías similares. En el artículo 5 se establece el cuarto método, el cual sería el valor deductivo. En el artículo 6 se establece el quinto método, el cual sería el valor reconstruido. Estos dos últimos se pueden invertir si así el importador lo pide. Pero si resulta imposible determinar el valor en aduana de acuerdo al método de valor reconstruido, se deberá determinar con el método del valor deductivo, si así lo resulta posible. Cuando el valor en aduana no se puede determinar con los métodos anteriores, se determinará con el sexto método, el cual sería el método de último recurso. A continuación les voy a explicar un poco en qué consiste cada uno de estos métodos. El método número 1 es el valor de transacción. Es el método principal de la valoración aduanera, que se basa en el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías a ser vendidas para la exportación al país de importación, más los ajustes del artículo 8. Estos ajustes son todos los costos y gastos a favor del comprador que no estén incluidos en las facturas. Entre estos costos y gastos tenemos las comisiones, excepto las de compras, los costos de los envases y embalajes de las mercancías, los insumos y servicios aportados por el comprador al vendedor. Estos pueden ser los materiales, los elementos de ingeniería, los planos, entre otros. Las regalías y derechos de licencias, las ganancias que reviertan al vendedor tras la reventa y por último los gastos de transporte, seguro, carga y manipulación hasta el puerto o lugar de importación. El método número 1 tiene una serie de requisitos para su aplicación, los cuales son los siguientes. Que no existan restricciones sobre el uso de la mercancía, excepto las que impongan la ley del país de importación, las que limiten el territorio geográfico donde puedan revenderse las mercancías, o que no afecten sustancialmente el valor de las mercancías. Otro requisito es que sea una venta real para la exportación.
y que la venta o el precio no dependan de ninguna condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse a menos que pueda efectuarse el debido ajuste de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8. Que no exista vinculación entre el comprador y el vendedor, y en el caso de existir, que ésta no afecte el precio real. Por último, que el precio pagado o por pagar sea comprobable, es decir, que esté comprobado con la factura comercial. Método número 2, el método de valor de transacción de mercancías idénticas. Este es un valor basado en mercancías idénticas vendidas para la exportación al mismo país en el mismo tiempo o en un aproximado. El lapso establecido es de 90 días. Las mercancías idénticas se definen como aquellas que son iguales en todo, incluyendo las características físicas, la calidad y el prestigio comercial. Por ejemplo, una pequeña diferencia entre los colores no determina que una mercancía no sea idéntica. El requisito para su aplicación: que sean iguales en todo, incluyendo la misma calidad, que provengan del mismo origen, es decir, del mismo país que la mercancía objeto de valoración, que tengan las mismas condiciones de venta, es decir, que sean vendidas sustancialmente en las mismas cantidades y en el mismo nivel comercial que las mercancías objeto de valoración, dependiendo sea el caso. Si existen diferencias en el nivel comercial o en las cantidades, se debe de realizar un ajuste que cualquiera sea el caso, puede ser de las cantidades, puede ser por el nivel comercial o puede ser por ambas. Así como también se deben de tener en cuenta las diferencias entre los costos y gastos que tenga la mercancía objeto de valoración y las mercancías idénticas, considerando que éstas tengan diferentes formas de transporte o de distancia. Cuando la administración aduanera disponga de más de un antecedente de mercancías idénticas, se debe utilizar el valor de transacción del más bajo. Método número 3. Valor de transacción de mercancías similares. Es el valor basado en mercancías similares que tienen características y componentes semejantes, cumplen las mismas funciones y son comercialmente intercambiables. Los requisitos para su aplicación: que tengan las mismas condiciones de venta, es decir, que sean en las mismas cantidades, que sean importadas en el mismo momento o en un tiempo aproximado, es decir, dentro del momento tiempo de 90 días, que sean provenientes del mismo origen. En el caso de que no exista una mercancía similar con las mismas condiciones, se deben de tener en cuenta otras mercancías similares con diferentes condiciones, como lo son el nivel comercial y las cantidades, ajustados para tener en cuenta estas diferencias, siempre que estos ajustes puedan hacerse sobre bases de datos comprobados y demuestren claramente que aquellos son razonables y exactos. Otra diferencia que se debe tener en cuenta, igual que el método anterior, son los costos y gastos enunciados en el párrafo 2 del artículo 8, que serían los costos y gastos de transporte que resulten de la diferencia de distancia y de forma de transporte. Método número 4. Valor deductivo. Es un valor basado en el precio unitario en que las mercancías importadas o mercancías idénticas o similares se venden en el mayor volumen en el país de importación. Los requisitos para aplicar el método número 4 son los siguientes: que las mercancías sean vendidas en el mismo estado en el que son importadas. En el caso de no existir esta venta, se utilizará un precio unitario de una venta de una mercancía después de ser transformada. Que la venta sea producida en el mismo momento en una fecha aproximada a la importación de la mercancía objeto de valoración, es decir, en un plazo de 90 días entre personas que no estén vinculadas. A este precio de venta se le realizarán una serie de deducciones, que serían los gastos posteriores a la importación, como por ejemplo el transporte interno, los aranceles o los impuestos y las comisiones o ganancias por las ventas de las mercancías en el país de importador.
El método número 5 es el valor reconstruido. Es el valor basado en el costo de producción en el país exportador, sumando los gastos y beneficios razonables. Este se calcula sumando los siguientes elementos: los costos de producción, que pueden ser los materiales, la mano de obra, entre otros, más las utilidades y ganancias, más los gastos internos y los gastos internacionales. Este método tiene una serie de requisitos, los cuales son que la administración debe de tener acceso a la información del fabricante o exportador sobre los costos reales utilizados para la fabricación de la mercancía. Que la información debe ser verificable y confiable, es decir, la administración debe contar con los documentos de la contabilidad del fabricante. El método número 6 es el método de último recurso, es el método final. Este es un método flexible que utiliza criterios razonables compatibles con los principios del acuerdo, cuando todos los anteriores no pueden aplicarse. Es decir, este método puede flexibilizar alguna condición por la cual no se haya podido valorar con alguno de los métodos anteriores. Por ejemplo, en el método de valor de transacción de las mercancías idénticas, se puede flexibilizar el requisito que el antecedente de las mercancías idénticas deben de ser exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración o en un momento aproximado. Es decir, se podría utilizar el antecedente de una mercancía idéntica importada en un tiempo mayor a los 90 días. El método de último recurso flexibiliza, pero no admite arbitrariedades. Por lo tanto, excluye del valor en aduana el precio de venta en el país de importación de las mercancías producidas. Con esto le paso la palabra a mi compañera Alexandra. A continuación, presentaremos un caso práctico donde se evidenciará todo lo aprendido en Valoración Aduanera 2 y lo que mi compañera explicó anteriormente de forma teórica. El caso es el siguiente. La empresa Bellatrix Internacional, compañía anónima, ubicada en Venezuela, firma un contrato de compraventa internacional con la empresa Eda Silva Aguiar Me EPP, con sede en Brasil, para la adquisición de 2.688 bultos de compuesto lácteo Dobón de 400 gramos. El contrato de compraventa internacional que firmaron las partes detalla lo siguiente. El producto es compuesto lácteo Dobón de 400 gramos. La cantidad, 2.688 bultos. El precio unitario es de 208 reais. Precio total, 801.024 reais. Condición de entrega en fábrica Boavista, Roraima, Brasil. Es decir, que el Incoterm utilizado es Edsworth. Medio de transporte terrestre, moneda real brasilero, y la forma de pago es una transferencia bancaria anticipada. Este contrato de compraventa internacional es un acuerdo legal entre dos partes, donde el vendedor se compromete a entregar las mercancías conforme a lo pactado, y el comprador, que en este caso es la empresa Bellatrix Internacional, se compromete a pagar el precio convenido y asumir la recepción de transporte. Este contrato de compra-venta detalla la descripción detallada de las mercancías, la cantidad y precio, condiciones de entrega, que en este caso sería el Incoterm, forma y plazo de pago y obligaciones de cada parte. El Incoterm Edsworth en fábrica significa que el vendedor cumple su obligación al poner la mercancía a disposición del comprador en sus instalaciones, fábrica, almacén, entre otros. Las responsabilidades de cada parte, en este caso del importador y del exportador, serían las siguientes. El embalaje adecuado corresponde al exportador Eda Silva Aguiar Me EPP. La entrega en fábrica, de igual manera, le corresponde al exportador. Carga al transporte, es decir, que el importador, en este caso Bellatrix Internacional, debe cargar la mercancía. Debe cubrir también el transporte interno en Brasil, los trámites de exportación, el transporte internacional,
el seguro de transporte, en este caso si lo desea, el despacho aduanero en Venezuela, pago de aranceles e impuestos, transporte interno en Venezuela. Ahora bien, para el cálculo del valor de transacción, es necesario calcularlo sobre el precio pagado o por pagar por las mercancías al momento de la venta para la exportación al país de importación. En este caso, el precio pagado, según la factura, es de 801.024 reais. Los gastos adicionales que el importador debe sumar serían gastos de transporte desde la fábrica hasta Venezuela, que serían 7.000 reais, el costo del seguro 801,02 reais, el tipo de cambio utilizado es de 7,904 bolívares y la tarifa ad valorem 18%. Conversión para determinar el valor de transacción. En este caso, tomamos el valor de la factura comercial, que es de 801.024 reais, por el tipo de cambio 7,904 y da un total de 6.331.293,70 bolívares. El flete internacional es de 7.000 reais por el tipo de cambio 7,904, me da un total de 55.326 bolívares. Con respecto al seguro de importación, 801,02 reais por el tipo de cambio 7,904, da un total de 6.331,26 bolívares, dando así un total del valor de transacción de 6.392.952,96 bolívares. Esta mercancía que se está importando está sometida a un acuerdo de complementación económica en materia aduanera en el apéndice 1 en materia del IVA, es decir, en el impuesto al valor agregado, y al acuerdo de complementación económica número 69 en materia del impuesto de importación. Este apéndice incluye los códigos arancelarios sujetos al 90% de exoneración en materia del impuesto al valor agregado, y con respecto al impuesto de importación hay una dispensa del 100% según el acuerdo de complementación económica número 69. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, en la casilla número 37 podemos observar el régimen al cual se está acogiendo esta mercancía o código arancelario. Determinación de los tributos aduaneros. Impuesto de importación. Como mencionamos anteriormente, el valor en aduanas es de 6.392.952,96 bolívares. La tarifa ad valorem es del 18%. Si multiplicamos estos dos valores, 6.392.952,96 por el 18%, da un total de 1.150.731,53 bolívares, que vendría siendo el impuesto de importación. En este caso, el impuesto causado es de 1.150.731,53. El impuesto exonerado es de 1.150.731,53 y el impuesto pagado es de 0,0 céntimos. Porque en el caso del impuesto de importación, como mencioné anteriormente, hay una exoneración del 100%. Determinación de la tasa por servicio de aduanas. El valor en aduanas es de 6.392.952,96. Por el 1% da un total de 63.929,53, que vendría siendo la tasa por servicio de aduanas. El impuesto causado es 63.929,53. En este caso no existe ninguna dispensa, es por ello que el impuesto exonerado es de 0,0. El impuesto pagado es de 63.929,53. Como dije anteriormente, en este caso se paga el total de la tasa por servicio de aduanas. Antes de la determinación de las formas de pago, es importante mencionar el total de los impuestos causados, exonerados y pagados.
Los impuestos causados dieron un total de 2.431.879,30 bolívares. Los impuestos exonerados, un total de 2.246.227,95 bolívares. Y los impuestos pagados, un total de 185.651,35 bolívares. Terminación de mis formas de pago en la forma 86, que es para abonar a la cuenta del Tesoro Nacional, debo sumar el 0,50% de mi tasa por servicio de aduanas, que sería 31.964,76 bolívares, más mi IVA pagado, que sería 121.721,82, dando un total de la forma 86 de 153.686,58 bolívares. Para la forma 84, que sería para abonar a la cuenta del CENIAT, simplemente es el 0,50% restante de mi tasa por servicio de aduanas, que sería 31.964,76. dando un total de la forma 84 de 31.964,76 bolívares. Total tributos pagados, 185.651,34 bolívares.